Buenos días, Dios les bendiga, buenos días a todos en este día. Esta que habla es Jocelyn Tormenta de Dios. Eh, Aquí estoy para la gloria del Señor, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Desde ayer me estaba molestando el Señor para traer esta palabra. Hoy el mensaje va a ser sobre el testimonio Jesús y sobre los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Tales adoradores es quienes el Señor busca. Tales adoradores, los que le adoran en espíritu y en verdad, esos son los adoradores que el Señor busca. Y sobre el testimonio que es Jesús. Jesús es el testimonio. Voy a hablar por testimonio, predico siempre lo que vivo en todo este tiempo, en todos estos años. El Señor da fe de lo que estoy hablando porque es por Él, es por Él. Y, perdón, estoy un poquito enferma, pero no importa. Y predicar con el testimonio, predico con lo que vivo, con lo que está establecido en la palabra, porque tenemos que vivir la palabra. Voy a presentárselo al Señor antes de comenzar, antes que el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Tome, Él es, desde antes de encender este live, ya el Espíritu Santo, espérense en un momento. Perdonen. Voy a presentárselo al Señor, al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Ay, Santo, amantísimo Padre, en esta hora, Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Estoy aquí por ustedes porque así has puesto en mi corazón y así has mandado, Señor. Señor, sabes que todo lo que me envíes sin saber, sin conocer, sin comprender, solamente obedezco tu mandato. En esta hora, Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, sea Espíritu Santo de Dios tomando todo el control, todo el control, todo el control, todo el dominio, sea usándome, ¿verdad? Como miembro de tu cuerpo, dicho por ti, por tu boca, que soy el corazón. Señor, yo no te pido, ¿verdad?, que me quites, sino que tu nombre sea glorificado, exaltado, alabado, adorado a través de mi boca. Que no salga palabra corrompida, que no salga palabra de mentira, sino que salga tu verdad, tu palabra. Y el testimonio que eres tú, Jesús, en mi vida, y es testimonio. Te pido, Señor, que prepare nuestros corazones, tanto mi corazón, Señor Padre, como el cada uno de nuestro corazón, seas tú, ¿verdad?
cambiando esos corazones de piedra, poniéndolo, transformándolo, quitándolo y poniendo de carne. Prepara nuestro corazón para poder recibir tu palabra con amor, con compasión, con entrega, con comunión. Tu palabra, Señor Padre, y que tu palabra obre en nuestras vidas. Seas tú levantando el afligido al caído, en el nombre poderoso de Jesús, levantando, sanando, libertando, prodigios, señales, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, Señor Padre, te lo entrego, 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 y que seas tú en mí, que seas tú en mí, que sientan tu presencia, aún los que nunca han tenido esa experiencia de tu presencia. Que tengan un encuentro contigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Pues, ya saben, Jocelyn Soto, Tormenta de Dios. Voy a cantar antes de empezar con el tema. Voy a cantar, ay, santo, mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora. Oh, santo eres Jesús, mi alma te adora, mi alma te adora, papá. Lindo tú eres. Jesús, Jesús, mi Salvador, nuestro Salvador es Jesús, Señor. Mira mi corazón, pesa mi alma. Yo quiero adorarte en espíritu y en verdad, porque tales adoradores tú buscas. Quiero ser una de ellas, que con mi alma te adoro, Padre, con mi espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Mi vida eres tú, mi alma adora tu nombre. Eres mi Señor. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Eso salió así. Ay, gloria al que vive, gloria al que vive. Amo adorarle al Señor, amo alabarle al Señor. Eso fluye, eso fluye, eso fluye solito, eso fluye solito, solito fluye. En el nombre de Jesús, todo lo que hagamos para la gloria del Señor. Yo voy, como digo, esto es testimonio, esta es una experiencia. Yo sinceramente, y el Señor sabe, que nosotros tenemos que tener cuidado. Hablo con los que estamos adentro, que decimos, yo estoy con Dios, yo estoy en el camino del Señor. A ellos, a nosotros, es que yo voy a hablar, porque primeramente esta palabra es para mí. Primeramente yo la viví, y es para el pueblo del Señor, los que se dicen que están en el pueblo. Nosotros tenemos que tener cuidado. Yo en este último tiempo, me cuido de lo que veo, de lo que escucho. Estoy apartada. Y examinar, hay que examinar todo,
hay que examinar todo. Y yo hacía tiempo que yo no escuchaba esta canción. Esta canción en algún momento cuando yo, por eso digo que hay que tener cuidado y sí voy a leer la palabra, voy al paso. Hay que tener cuidado en lo que uno ve y lo que uno escucha. Eh, a mí, tanto aquí como en TikTok, eh, me salen, me salen apostasía, me salen todos esos videos hasta por YouTube. Y en TikTok yo no sé bloquear personas, yo no sé bloquear. Si supiera bloquear, bloqueo a todos esas personas. Eh, entonces, uno tiene que tener mucho cuidado, tiene que discernir, tiene que prestar mucho, estar en el espíritu y prestar mucho oído, examinar en el espíritu. Hay que examinar porque si decimos ¿verdad? Que somos de Dios y que estamos en el camino, ya no vivimos conforme a nosotros, sino que vivimos en el Espíritu. Se supone que hay una relación con el Señor, con el Espíritu Santo de Dios, y el Señor nos va a guiar, el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar en qué escuchar, en qué no podemos escuchar. Eh, 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 ¿Cómo se dice? Va a haber revelación. Eh, ayer, ayer, ayer yo, hace tiempo que yo no escuchaba esa canción. Y esa canción no es aunque digan que es una alabanza, no es una alabanza, no es una adoración al Señor, sino que es una canción eh, donde incita a la falta de perdón, donde incita a que nosotros no vamos a perdonar, no vamos a amar, en donde no vamos a dar la mano, eh, no vamos ¿cómo se dice? No vamos a dar la mano, no, sino que incita al odio, a la falta de perdón, a cuando es algo que cuando uno acepta al Señor, uno entra en el Espíritu, uno entra en una relación con Dios, uno tiene que pasar por muchas situaciones que nos va a doler, donde la propia familia, y cuando hablo de la familia yo no estoy hablando de los padres, yo no estoy hablando de los tíos, no, esos parientes, esos son mis parientes, mi familia, mi esposo, nuestros hijos, los nietos, y cuando vengan los bisnietos, esa es mi familia, esa es mi familia, mis padres, mis hermanos, mis hermanas, mis tías, mis primos, todos esos son parientes. En donde, pues, ¿verdad? Uno tiene que pasar el proceso, uno tiene que pasar en el proceso. No vamos a creer vamos a estar con mucha gente, porque en el proceso es cuando menos personas van a ver. El Señor lo hace posible, ¿saben por qué? Porque si nosotros tenemos personas que nos van a ayudar en ese momento del proceso, no vamos a depender de Dios, no vamos a buscar a Dios. Entonces Dios lo hace posible porque ese es nuestro proceso con el Señor, para que el Señor nos moldee a través de el dolor, a través de la prueba, a través que nuestra fe tiene que ser probada. Entonces, obviamente, nosotros vamos a pasar, obviamente van a haber momentos que no va a haber nadie, obviamente
la misma familia, los de adentro, los que viven con uno día por día, van a haber momentos que hasta ellos se van a levantar en contra. Pero nosotros, los que estamos en el camino del Señor real, en espíritu y en verdad, sabemos que nosotros no vamos a pelear, no vamos a pelear con ellos, sino que nosotros, nuestra guerra va a ser, mirar, los mismos aires con lo espiritual, con los demonios, con todo eso, eh, ¿cómo se dice? Peleándolo en el nombre poderoso de Jesús, porque lo tenemos que hacer. Entonces, ayer, pues, el Señor me dijo que trajera la palabra, pero no pude traerla ayer. Entonces la estoy trayendo en este día. Hace tiempo que yo no escuchaba esa canción, por eso digo, tenemos que tener mucho cuidado y discernimiento, y esto es para los que están adentro, no para los que no conocen. ¿Por qué? Porque no conocen, pero los que decimos, ¿verdad? Los que decimos ser de Dios, que estamos en el camino, en espíritu y en verdad, tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Ayer, hace tiempo que yo no escuchaba esa canción. Esa canción yo la dejé de escuchar de hace tiempo. Ya, sinceramente, prefiero, no, yo lo digo, hay alabanzas que sí, que son adoraciones, pero yo prefiero adorarle al Señor. Yo prefiero adorarle al Señor. Y yo escuchaba esta canción, que voy a cantar un pedazo de esa canción. Dice, yo sé que te has reído, que has cantado mi derrota. Yo sé. Mira, ni me la sé. Un momento. No ha sido fácil cada esfuerzo, cada sufrimiento, pero encontré y al fin lo encontré. ¿Qué vas a decir que ahora estoy de pie? Si mis caídas las usé para subir de nivel. ¿Qué va a decir que aquí estaría? Pero ya me ven. Me toca a mí cantar victoria. Dios ha sido fiel. Esa canción. Entonces, a lo último, estoy así escuchando, eh, eh, examinando esa canción, y en el espíritu la estaba examinando. Esta canción incita al odio, incita a que nosotros no perdonemos. Y ustedes me van a decir, ¿por qué yo estoy diciendo eso? Ok, porque al finalizar, esto fue, me parece que fue como en un concierto, en un en vivo, fue esa canción, en donde las emociones, porque mira, hay un video que para la gloria del Señor, y yo tengo todo eso apuntado hasta la fecha, cuando fue el Señor dio esa palabra, donde esa palabra la voy a volver a traer, donde habla de la filosofía, donde habla de lingüística, donde habla de, ¿cómo se dice? Que a mí hasta me dijeron que, en algún momento me dijeron que cogiera clase varias veces, diferentes personas, en lo que es la teología. eh, entonces de ellos se encargan
¿cómo se dice? De trabajar la mente, ¿ok? La mente humana, de conocer los sentimientos humanos, la mente humana y por ahí los sentimientos, por ahí se le meten. Por ahí es que ellos van. ¿Para qué? Para hacer caer a esa persona. Y como digo, en esta canción que yo estaba escuchando ayer, que hace tiempo que no la escuchaba, al final, no, el diablo, que el enemigo, que no nos vamos, que aquí nos vamos a quedar. Luego, luego la persona dice, ustedes conocen mi testimonio, pero no hay tiempo para hablar de ese testimonio. ¿Cómo que no va a haber tiempo para hablar de un testimonio? Si vamos a decir, hay un testimonio y no vamos a hablar de ese testimonio, mejor no decimos nada. Así de simple. En donde no quiso hablar de testimonio, pero estaba diciendo, cuando yo estaba en la prueba, los que no estuvieron conmigo cuando lloré, cuando estuve en la prueba, cuando estuve que no vengan cuando yo estoy bien. Pero Dios a mí me enseña, la palabra de Dios a mí me enseña que tenemos que tener el carácter de Cristo, en donde en nosotros tiene que haber perdón, en donde los que no estuvieron es porque Dios no lo permitió para que estuvieran, pero aún a los que nos han dañado, a mí me han dañado muchísimo, hasta públicamente. Han dicho que soy del diablo, han dicho que yo soy loca, que yo soy rara, que yo estoy llevando a las personas al infierno, que yo estoy en el infierno, que yo soy el diablo, que yo soy bruja, que yo no sé qué tantas cosas, que soy sensual, que, bueno, se han metido por todo, por todo lo mío. Se han metido en mi vida con Dios, en mi adoración con Dios, en mi danza que danzo para el Señor, en mi alabanza con el Señor. Se han metido en mi altar con el Señor, mi relación con el Señor. No solamente eso, se han metido con mi familia, tanto con mi esposo como nuestros hijos, se han metido también por ahí. Se han metido en el ministerio que el Señor habló a mi vida. A mí no me importa quién lo crea, quién no lo crea. Dios fue quien me llamó. Así. Él me escogió. Pero yo estoy pagando el precio con amor, con pasión, con entrega, con obediencia, que no es fácil, pero leal al Señor. Pecadora, sí soy pecadora. No soy perfecta, no. Soy pecadora y soy imperfecta. Así se lo digo, porque es la verdad. Entonces, luego, ayer mismo, que yo escuchaba, y tiempo atrás yo escuchaba esa canción, y yo estaba declarando esas maldiciones, de que no, ¿cómo se dice? La palabra a mí me enseña que si, aunque esa persona nos hayan, mira, la peor cosa que nos puedan hacer, si el Señor dice, porque la misma palabra nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, que tenemos que orar a nuestros enemigos. Si el Señor dice, tú le tienes que dar la mano, tú tienes que ayudarle, tú tienes que estar ahí. Tengo que tener el carácter de Cristo, tengo que obedecer la voz de Dios y tengo que hacer lo que el Señor manda. Entonces, con amor, aunque la persona haya hecho lo que haya hecho a mí, yo tengo que demostrar qué es lo que yo tengo. No tengo que demostrar, ¿cómo se dice? A nadie, pero tiene que haber una evidencia. Tiene que haber una evidencia de quién está conmigo.
de quién yo soy, cuál es mi sello, cuál es mi sello. Entonces muchos, igual las prédicas en donde meten los sentimientos, las emociones, mucho emocionalismo, brincoteo, impulsivo, no hay dominio y control. Y ojo, yo sé de las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, gracias al Señor, y las manifestaciones, pero también el Señor me ha enseñado el dominio propio, el autocontrol, el orden. Dios es bien ordenado. No hay que gritar, no hay que hacer movimientos que los que no conocen al Señor están viendo y están dejando mal parado a Dios. Están, lo que están mirando que no conocen como un Dios desordenado, un Dios sin dominio, sin control. Perdón, cuando esas son emociones. Por eso tenemos que tener cuidado con mira, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que compartimos, porque lo que nosotros compartimos, más personas van a ver, sí, van a ver esa prédica o te tocó porque lo que dice es lo que tú estás viviendo. No por eso, no por eso. Tenemos que aún así examinarlo. Aún así, ayer yo recibí mensajes, me mandaron mensajes de video y yo no entré. No, yo le dije, Señor, ahora yo estoy haciendo así, porque hay diferentes etapas de mi vida que estoy aprendiendo, estoy subiendo, como esa canción dice, subir de nivel, es un nivel de experiencia, es un nivel de madurez, es un nivel de que las pruebas, mira, hay pruebas que el Señor me ha dado y me la vuelve a dar, me la vuelve a dar, porque no la he pasado. Pero cada vez que el Señor me da la prueba, yo no me voy a quedar ahí toda la vida en una sola prueba. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir a la siguiente prueba para tener la experiencia, para tener ¿cómo se dice? La madurez, la enseñanza, la madurez de cada escalón, de cada subida. Y cada vez cuando me vuelve la misma prueba es porque no la pasé, es porque no se la pasé al Señor. Ya cuando me viene la segunda vez, ya yo sé, porque yo misma le digo, Señor, otra vez la misma prueba, pero esta vez va a ser diferente. ¿Por qué? Porque ya la pasé una vez, ya en la segunda vez, ya uno tiene que tener madurez, ya uno tiene que tener, ¿cómo se dice? Y aprender hasta que uno se la pasa al Señor. Y el Señor viene otra escalón, otra prueba. Así, ¿por qué? Porque nuestra fe tiene que ser probada. Y yo no quería, yo le dije al Señor, no, Señor, Espíritu Santo de Dios, yo no voy a entrar en ningún video hasta que tú me des el permiso. Hasta que tú me des el permiso. Hasta que tu Espíritu Santo de Dios me dé el permiso. ¿Saben por qué? Porque yo me tengo que cuidar. Yo me tengo que cuidar en lo que veo, en lo que escucho. Y el Señor, ayer, Santo Jehová, mi alma te adora. Ayer el Señor me mostró, ¿cómo se dice? Cielos, puertas abiertas. Yo les voy a decir algo. Muchas personas se quedan estancadas, se quedan en el mismo lado, se quedan estancadas en el mismo lado.
¿Por qué? Porque si Dios da una palabra, no nos podemos echar para atrás, esperar que Dios lo haga todo y que va a venir, o Dios habló de una bendición, pues yo me voy a echar para atrás y que esa bendición sin hacer nada. No, no. El Señor nos declara una palabra. Esa palabra la tenemos que guerrearla por todo lo que se va a levantar. Se va a levantar el mismo infierno por esa palabra. Tenemos que guerrear en el espíritu, guerras espirituales, por esa palabra. Y físicamente nos tenemos que mover. Físicamente tenemos que hacer nuestro esfuerzo y tenemos que movernos para que la bendición llegue. Para que la bendición llegue. Porque si el Señor dice esto, ejemplo, ¿cómo se dice? Un ejemplo. Tienes que arreglar de mí sí. Este ejemplo, espérense. Ok, un ejemplo. Dios, ¿verdad? Dios nos diga y nos hable de un carro, un ejemplo, de un carro. El Señor nos habló del carro. Entonces nosotros no nos podemos quedar de manos cruzadas. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir las instrucciones de Dios. Seguir las instrucciones de Dios. Si Dios dice, mira, ve a tal dealer de carro, vete a tal dealer de carro, sea que te ponga a orar, sea que te ponga a tocar un carro, el Señor, y cuando nosotros seguimos las instrucciones del Señor, el Señor manda, envíe, vete a tal, un ejemplo, vete a tal dealer, toca tal carro, él mismo va a decir cuál carro, si es un carro, si es una troca, si es lo que el Señor diga que toca. Toca esto y va a haber un procedimiento de los papeles para esa compra, o si va a ser ¿cómo se dice? Que uno los paga así al mes, o si lo va a comprar completamente. Es un proceso. Entonces nosotros lo que quiero decir que cuando Dios da una palabra, primeramente en lo espiritual lo tenemos que guerrear en el nombre de Jesús. Segundamente en lo físico nos tenemos que mover para que nosotros logremos tener lo que el Señor hable a nuestra vida. Nos tenemos que mover. Si son cosas espirituales, pues tenemos que estar en el espíritu. Si son cosas físicas, como el ejemplo que di de un carro, entonces nos tenemos que mover físicamente o en la dirección del Espíritu Santo de Dios, sea de que diga de una casa, sea que diga de un carro, sea que diga de un trabajo, sea que diga de un templo, lo que el Señor hable. Tenemos que pelearlo espiritualmente y físicamente, nos tenemos que mover. Por eso muchos se quedan estancados porque no se mueven. Piensa que todo va a llegar ahí, a las manos de uno. No, uno tiene que esforzarse, uno tiene que fajarse, uno tiene que, guayar yuca, malanga, batata. Uno tiene que pelar, tiene que pelar papas, tiene que pelearlo duro. Entonces el Señor me hablaba de eso, porque hay puertas que se le cierran, hay puertas que te cierran, hay puertas que cierran, pero Dios es la puerta, el que tiene la llave. Entonces, física, no solamente espiritualmente lo estoy luchando, sino que físicamente me estoy moviendo para tener. Entonces ayer el Señor ¿cómo se dice? Me
me de esto, me dijo las puertas se van a abrir, la bendición va a llegar. También me mostró que me moví. Entonces, Dios es bueno, Dios es bueno. Voy a leer la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Nombre poderoso de Jesús. Nombre poderoso de Jesús. Tenemos que tener cuidado lo que escuchamos. Muchas de esas canciones no son, aunque digan que son alabanza, no es para Dios, sino que son emociones de uno. Pasé por el proceso. Todo el mundo pasa por cosas. Estando en el camino de Dios o no estando en el camino de Dios, siempre tenemos que pasar. En el camino de Dios tenemos que pasar más, pero así de grande que es la batalla, así de grande es la victoria. En la victoria que tenemos que ser probados. Tenemos que ser probados. Entonces, voy a leer para la gloria del Señor. Entonces, ¿cómo se dice? El Señor busca verdaderos adoradores que le adoren al Señor en espíritu y en verdad. Tales adoradores el Señor busca. Si vamos a cantar por nuestras emociones y estamos incitando al pueblo, y el pueblo es bien estúpido, no yo voy a decir enójate si te vas a enojar, a mí no me importa quién se enoje. El pueblo es bien estúpido, le voy a decir cómo es, cómo sé decirlo y cómo es. El pueblo está ciego por no buscar a Dios de verdad. Y mira, a todos le quieren decir amén, a todos le quieren decir gloria a Dios. Mira, yo vengo de esas sectas que de las emociones hasta grababan, ¿verdad? En las emociones decían, aleluya, gloria a Dios, amén. Eso eran de las mismas emociones, no porque realmente salga del corazón. Lo que sale del corazón, mira, no sale fingido, sino que sale para Dios. Sale para Dios, no para las emociones, no porque algo te tocó, es lo que estás pasando, te tocó tus emociones, te tocó tus sentimientos, y ahí uno va a decir, amén, gloria a Dios, aquí está Dios, que para acá, que para allá, cuando son las emociones, no, es el Espíritu Santo de Dios es uno, el Espíritu Santo de Dios es uno, y Él no está que en las emociones, que los sentimientos, sino que poder y gloria. Poder y gloria. Voy a leer. Si vamos a dar testimonio, no tengo tiempo, pero primeramente, vamos a seguir aquí, vamos a seguir, que el enemigo que no nos va a callar, que vamos a seguir aquí hasta las 12, 1 de la mañana, porque no tienen control, no tienen dominio, no son dirigidos por Dios, sino que son dirigidos por ellos mismos, con el afán del dinero. Hay mucho dinero envuelto mira, usando el nombre de Dios. Muchas personas se han hecho millonarias ricas a costilla de los que están ciegos, a costilla de los que están ciegos, de los que no saben, de los que saben y prefieren no ver también. Que muchos sabiendo, pero prefieren, ay, no, yo no me quiero meter en problemas. No, a mí yo voy a hablar, mira, así sea lo que pase lo que pase, yo voy a hablar la verdad. Porque la verdad de Dios es la que me hizo libre, es la que me hace libre. Aquí dice, mira, en Juan 4, 23, 24 dice, Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En Romanos 12:1 dice, en nombre de Jesús dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En Salmo 95:6 dice, venid
adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. En Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En Salmo, sí, como esa persona estaba incitando. No, si no estuvo conmigo en el proceso, en las lágrimas, que no vengan cuando yo estoy bien. No, eso es incitar a la falta de perdón. Eso no es una adoración a Dios, porque las adoraciones a Dios, mira, uno se entrega al Señor y esa alabanza va a salir del alma y va a ser para el Señor, y el mensaje que va a tener esa alabanza va a ser un mensaje de paz, de amor, de perdón, de misericordia, va a ser de fruto. Va a ser de fruto, no nos va a incitar a nosotros a no perdonar, a que ahora que estoy bien, ustedes váyanse a la mierda, ¿no? Así lo voy a decir como él, voy a hablar como él. Ahora, mientras yo estaba en una condición, tú no estuviste conmigo, ahora que yo tengo, tampoco vas a estar. No, ese no es el carácter de Cristo. Cristo no nos enseña, mira, el Señor Jehová no nos enseña su palabra. El Padre Dios y Espíritu Santo de Dios no nos enseña a nosotros ese vocabulario, ni ese pensar, ni ese sentir. ¿Por qué? Porque el mismo Señor nos dice que tenemos que amar, orar por nuestros enemigos, por quienes se levantan. Otra cosa, en el proceso sí es verdad, no van a haber personas al lado de uno, van a ser muy pocas las personas que van a estar al lado de uno. ¿Por qué? Porque es necesario, como dije ahorita, es necesario para nuestra transformación con Dios. Dios nos va a querer en ese momento que nosotros estemos apartados con Él, que solamente dependamos de Él, que solamente a Él le pidamos el socorro, el refugio, que a Él es que nos vamos a postrar, que en Él vamos a tener nuestra confianza, que en Él vamos a tener nuestra fe. Pero eso no quiere decir que el Señor no va a tener de la familia de la fe, sin uno saber que después te van a testificar, el Señor me tuvo, porque el Señor, ¿verdad? Así, de que en privado si el Señor lo hace posible. El Señor me tenía ayunando por ti tanto tiempo. El Señor, a veces no dice nada y el mismo Señor muestra el altar, muestra nuestro altar. Y uno ve, wow, el Señor tenía a esta hermana o a este hermano de fe, a esta familia de fe, orando, clamando por uno mientras uno está en proceso. No todo el tiempo físicamente vamos a estar con una persona, sino que el Señor en secreto, en el altar, va a tener a una persona que va a estar clamando por uno, que va a estar clamando por nuestra familia, mientras nosotros estemos pasando por un proceso. Solo no estamos, completamente solo no estamos. Entonces, no podemos, tenemos que tener cuidado porque muchos de, tanto predican como las canciones, eh, incitan, incitan, incitan al odio, al rencor. Jesús es nuestro testimonio. Jesús es nuestro testimonio. Jesús es nuestro testimonio. Pero van a ver los que están con uno, van a dar testimonio de uno. Los que viven con uno van a dar testimonio. Si tenemos testimonio, ellos van a dar testimonio de uno. De uno. Ayer, mi esposo por primera, yo y mi esposo estábamos hablando,
pero por primera vez mi esposo me dijo eso. Días antes, no crean que, y todavía me falta mucho que el Señor haga en mi vida, ¿verdad? Muchos cambios, pero yo sé la mujer que yo era. Yo sé la mujer que yo era y lo que el Señor está transformando. En lo cual yo detestaba cocinar. Ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Yo detestaba cocinar. A mí cocinar era como, mira, me mandaban a cocinar, era como decirme a mí, como si me hablaran malo de mi madre. Así se lo digo. Así de fuerte. Y entonces, el Señor, desde hace unos años, yo creo como 3 años, hacen como 3 años, me trabajó mucho con Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Y yo otra vez, Señor, con esta palabra. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Es así, así y así. Y la de Proverbios 31. Pero más la primera de Pedro 3. Bueno, yo, Señor, otra vez esta palabra hasta que yo no, mira, es que me empecé a esforzar, escuchar la palabra de Dios, me empecé a esforzar para ser hacedora de la palabra. Ahora yo cocino con amor, mira, hasta yo me sorprendo porque yo con la sonrisa, mientras estoy cocinando, eh, 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 ¿cómo se dice? Orando por la comida, eh, hago la oración suavecita. Salen lenguas, pero suavecita. Mira, mi esposo en la sala y yo orando por la comida, suavecito. ¿Por qué? Porque tenemos que tener dominio propio. La primera vez que, que mis hijos me escucharon hablar lengua, mis hijos se rieron porque ellos no sabían, porque ellos no tenían el conocimiento. Y para ellos pues fue un chiste para ellos en ese momento. Que yo hice como madre, que yo hice, yo hablé con ellos, yo les dije la verdad. Yo les dije, mira, esto no es una burla, esto no es un relajo, esto es de Dios. Esos son lenguas espirituales. De ahí, de una sola vez que le hablé con mis hijos, me senté con ellos, con amor, les hablé la verdad del Señor. Nunca más ellos volvieron. Pero yo no hablo lengua así gritando, no. Yo las hablo calladitas, ahí suavecito, así sea guerreando. De esto que ellos ni cuenta se dan, mi esposo ni cuenta se da, guerreando suavecito. No tengo que gritar, no tengo que hablar las lenguas duro que todo el mundo escuche, no tengo que guerrear en voz alta, suavecito. Es el mismo, porque es el mismo, nada tiene que ver que uno las diga duro o las diga suave. Porque después que esté el Espíritu Santo de Dios, lo más importante es que esté el Señor. Que esté el Señor. Que esté el Señor, porque es su poder. Es su poder. Es su poder. El poder de Dios. Entonces, mi esposo, los otros días, él dio testimonio de mí. Él estaba afuera y él entró. Yo estaba haciendo una comida que hace tiempo yo no hacía hace muchísimo tiempo que yo no lo preparaba. Era comida italiana. Hice unos jumbo shells, hice
unos caracoles bien grandes que uno los rellena yo los hice con ricota cheese, usé el otro queso, y lo hice con carne molida. Así fue que yo los hago. Y yo estaba ahí, todo preparado, la mesa con cada ingrediente que iba a usar. Yo estoy ahí sentada, preparando. Yo estoy así, preparando en mente con mente, corazón y el alma con el Señor, orando mientras estaba cocinando. Y mi esposo que entra y él me ve y él me dice, ve, tú lo estás haciendo, mira, así mismito fue que él dijo, ay santo, mi alma te adora, así mismito fue que él dijo, me dice, ve, tú lo estás haciendo con tanto amor, es que yo te veo, yo te estoy viendo, cómo tú estás ahí, con esa calma, con ese amor, con el rostro sonriendo, contenta, no está, ay santo, lo estás haciendo con amor. Y mi mismo esposo después le dijo, tu mai hizo eso con mucho amor, hizo eso con mucho amor. Y ahí yo dije, wow, ¿cómo se dice? Estoy haciendo la palabra de Dios. Estoy esforzándome para ser una hacedora. El que sabe, mira, mi esposo sabe, es que yo lo digo, a mí no me gustaba cocinar. Yo cocinaba antes de que Cristo mira, pero me machucó con esa palabra, Primera de Pedro 3, fueron años con esa palabra, hasta que eh, em- empecé a hacerla. Ayer mi esposo porque este es testimonio de que Jesús está conmigo, de, de que estoy viviendo la palabra de Dios, lo que dice la Escritura, lo que dice la Escritura, lo que dice la Escritura. Entonces ayer me habló también, me dijo, aunque tú aunque tú haces las cosas del Señor, tú las haces calladitas, tú las haces calladitas, tú las haces aparte, tú las haces callar, sin hacer ruido. Eh, Aunque tú no creas, yo te estoy viendo, me dijo mi esposo, yo te estoy viendo, eh, eh, tú esforzándote, orando, y el ayuno, siendo ayuno, cuando toca silicio, yo veo, em, ¿cómo se dice? Cómo tú hablas con las hermanas de fe, eh, cómo con ese amor, eh, cómo tú ayudas. Es mutuo, pero tanto, ¿verdad? Las hermanas también me ayudan a mí, las ayudo, porque esto es algo, tiene que ser mutuo. La familia de fe, no solamente Dios me va a usar a mí, ¿verdad? Como instrumento, como vasija, como barro, a la bendición de una hermana o un hermano de la familia de la fe, sino que el Señor a un hermano o una hermana, familia de fe, también lo usa para mi vida, para mi vida. Entonces, eh, y así me dijo mi esposo ayer, y mi esposo me dijo, tú eres mi pastora. Él lleva años diciéndome lo mismo. Años. El Señor a él es que le ha dado un sueño
y visión de cosas que ya el Señor las tiene destinadas. Las tiene destinadas. No sé cuándo va a pasar, pero va a pasar. Y así me dijo mi esposo. Yo estoy dando testimonio de Jesús en mi vida. A mi esposo le estoy dando testimonio. Le estoy dando testimonio a mis hijos. Testimonio a Jesús. Los otros días con mi hija, con mi hija mayor, ella misma quiso leer la palabra, ella misma. Yo me sorprendí, de verdad que sí, y empezamos a hablar de la palabra. Mis hijos, los menores, y como se dice, le doy testimonio a ellos mismos, ¿cómo se dice? Ellos mismos ven el cambio. Entonces el testimonio es Jesús. El Señor busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Esto no se trata de que uno cante lindo, ni tampoco nos dejemos llevar por las emociones y los sentimientos. Oh, yo estoy pasando por esto. Ay, esta canción me tocó. Cuando esa canción nos está llevando al odio, a la falta de perdón, a no amar, a odiar de quienes no estuvieron, pues no tienen derecho, no, porque la palabra, voy a leer, gracias Espíritu Santo de Dios, gracias amado lindo, amado precioso, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque tú eres bueno, gracias Señor, gracias amado lindo, precioso. Voy a leer, no, espérate, ok, espérense. Voy a leer sobre, ok, voy a leer unos versículos sobre Jesús es el testimonio. Dice, el testimonio de la vida eterna. Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Juan 5:39. Escudriñar las escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El testimonio de las obras y el Padre. Juan 5:36. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, ellas mismas dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Juan 8:18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. El testimonio de los seguidores. Lucas 8:39. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Juan 15:27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hechos
1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. En Samaria hay una, esto lo estaba estudiando el lunes, amén, estudio bíblico el lunes con mi maestra, mi hermana y maestra líder. Porque aquí menciono a Samaria, ¿verdad? La mujer samaritana, el testimonio de Jesús, porque mira, esta mujer fue al pozo porque necesitaba agua y ahí se encontró porque todo el Señor el Señor el Señor es tan ordenado que Él todo lo tiene en orden. Todas las cosas que pasan, Él las tiene ya, mira, en un orden. Ese es el Señor. En donde, ¿verdad? Sus discípulos no estaban con el Señor en ese momento. Ellos fueron a comprar. Y Jesús se encontró en el pozo con esta mujer samaritana, lo cual, pues, ¿verdad? El Señor le habló, le dijo, yo tengo un agua que nunca te va a dar sed. Yo tengo una agua viva. ¿Por qué? Porque el Señor le pidió, le dijo, ¿verdad? Que le diera agua. Entonces ella dijo, ¿cómo así? Porque es que Samaria no se lleva con ustedes. Tienen guerra entre sí. Samaria está ¿verdad? No se llevaban entre sí. Como tú me vas a decir que yo te dé agua? Y el Señor le dijo, yo tengo una agua para ti, agua viva, no te va a dar. Y ella decía, pero ¿cómo así? Eh, 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 ¿Cómo esa agua va a salir? Y cuando el Señor, por eso es el testimonio, por eso fue que cuando ella fue a Samaria, los de Samaria creyeron por el testimonio que dio la mujer y aún más creyeron cuando cada uno tuvo su experiencia con Jesús. ¿Por qué? Porque después ellos conocieron a Jesús. Luego ellos fueron testigos de las grandezas del Señor. Entonces estamos al Señor decirle, y la sinceridad de esta mujer samaritana, de que cuando el Señor le preguntó, busca a tu marido, y ella dijo, no, yo no tengo marido. Y el Señor le dijo, bien has dicho, porque ninguno de los que tenía son, ni este tampoco. Entonces ella dijo, pero espera, ven acá, si nadie sabía eso. Ven acá, cómo es que este sabe, cómo él sabe esto de mí. Entonces ahí viene el testimonio, porque el Señor le habló de algo que nadie sabía. Entonces, cuando ella fue a Samaria, ella proclamó, ella dijo, ay, santo, el Señor me dio agua viva, que nunca me va a dar sed. El Señor habló de testimonio, ¿ok? El Señor habló de testimonio de algo que nadie sabía. Entonces ellos creyeron por lo que la mujer samaritana, los de Samaria creyeron por lo que ella estaba diciendo. Entonces ellos quisieron conocer al Señor. Ellos fueron en busca del Señor y luego aún más creyeron por lo que ellos mismos vivieron con el Señor. Qué poderoso es el Señor. Qué poderoso es el Señor. Anitistiki maserete papaliki kuksuma lete papalindo. Entonces, ¿cómo es posible, verdad, que incitemos al odio, a la falta de perdón, cuando tenemos que tener el carácter de Cristo? ¿Cuál es el carácter de Cristo? Voy a leer por la palabra.
carácter de Cristo, de Jesús. Filipenses 2:5-8 dice, en nombre de Jesús dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Quién va a crecer? Dios el grande, Dios el poderoso. Mira, Él mismo siendo Dios, Dios Hijo, Él mismo menguó, Él mismo, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre. Timoteo, 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 de Juan 4:8. Dios es amor, reflejado perfectamente en Jesús. Romanos 13:14. Vestidos del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que tener el carácter, despojarnos de nosotros mismos, despojarnos de la carne. Así piensa la carne, por eso tenemos que tener cuidado lo que escuchamos. No es gritar, no es que a una predica que sea grito, que sea, sí, de que escuchamos, yo estoy pasando por eso, pero tenemos que discernir, tenemos que examinar. Dios no es desorden, por ahí va empezando, aunque el mensaje esté, aunque el mensaje sea lo que estemos viviendo en el momento. Esas son emociones, claro, que van a predicar porque como dije, ese estudio para la gloria del Señor, con la guianza del Espíritu Santo, lo quiero volver a traer. Va a ser es largo, porque de una raíz viene la otra raíz, la otra raíz, la otra raíz, porque ellos se encargan de, ¿cómo se dice?, de conocer las emociones, los sentimientos de los seres humanos, la mente de los seres humanos. Entonces por ahí es que ellos dan, por eso es que en las prédicas van a mover los sentimientos y las emociones. ¿Por qué? Porque son cosas de que uno ha pasado. Entonces, pero eso no quiere decir nada. Tenemos que examinar, tener cuidado con lo que compartimos. ¿Por qué? Porque somos responsables. Porque somos responsables. Cuando nosotros compartimos algo, somos responsables. Dejar que el Espíritu Santo de Dios examinarlo en el espíritu. Cuando vemos desorden, brinco, una cosa ahí que no hay control, eso no viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es de amor, Dios es de paz. Como digo, si hay manifestaciones, si se danzan en el espíritu, si se brinca como corderito, todas esas manifestaciones es el Señor, pero no nos olvidemos del dominio y del control.
del dominio y del control. Del dominio y del control. Dominio propio. Dominio propio. No nos olvidemos que Dios es orden. No nos olvidemos que Dios da amor, que Dios da paz. Yo me recuerdo cuando yo no conocía al Señor, que yo era chamaquita, que, ¿verdad? Que me llevaban para la iglesia y yo veía todo ese desorden. Yo me asustaba. Yo me quedaba así paniqueada. Yo qué, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Yo me quedaba paniqueada. Yo me quedaba, ¿y esto qué es? ¿Qué le pasa a esta gente? Porque se meten puños, como King Kong. ¿Sabes la movie de King Kong que la hace? No como Tarzán, que se da en el pecho. Ahí está. Oh, así, así hacen, se dan así como en el pecho, así. Así se empiezan a dar, o empiezan toitos a correr, desde el mismo altar están brincando, dando la palabra, que la palabra es tan santa. Empiezan a gritar, dan un poquito de la palabra y lo demás es emociones, es gritar, brincar, en correr, en el mismo ahí en el altar, empiezan a correr 3 o 4 al mismo tiempo, después todo ese lugar corriendo, metiéndose puños. Eso no es de Dios, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Dios no es así. Dios es paz, Dios es amor. Dios hace la obra donde va a haber liberaciones, donde no hay que hacer, mira, la liberación no hay que ser show, la liberación ahí suavecito, el mismo Señor, el nombre poderoso de Jesús, y la persona, el Señor, sea que va a vomitar, sea como va a salir, sea bostezar, sea tirarse peo, sea cagar, eh, eh, de testimonio para la gloria del Señor, una persona muy especial. Y esta persona, eh, hay momentos, ¿verdad? Y cuando hablo por testimonio con ella. Ella, si ella está pasando por una situación y ya yo pasé por esa situación, yo le hablo de la, ¿cómo se dice? Del testimonio, de cómo, ¿verdad? Darle información de lo que yo sé, de lo que yo sé, de lo que esté pasando. Y esta hermana me pide oración, me dice, puede orar por mí, necesito paz, puedes orar por mí. Y yo me voy aparte, a veces me voy afuera, le pido permiso a mi esposo. Y van a decir, ay, ¿cómo? Si yo antes no le pedía permiso a mi esposo para nada, yo hacía yo hacía, si yo quería hacer, yo lo hacía, pero el Señor me ha enseñado que como mujer prudente, ¿verdad? Como mujer prudente, Proverbios 31, y como mujer sabia, ahora, ¿cómo se dice? Yo lo hablo con él. Le digo, mi amor, voy a estar afuera, voy a atender una llamada. Le hablo, si estamos viendo televisor juntos y viene, ¿verdad? Viene, tengo que hacer algo, le pido perdón, le digo, con permiso, me voy afuera, tengo que, ¿verdad? Recibir esta llamada, y él, ¿verdad? Me da el permiso. Me dice, sí, dale, lo que tú tengas que hacer, lo que tú tengas que hacer, lo del trabajo del Señor. Entonces, son cosas que el Señor, pues, ¿verdad? Está trabajando conmigo. El Señor está trabajando conmigo. Entonces, esta hermana, eh, ¿verdad? Me pide oración y la llamo. Me dice, ya, ¿verdad? La llamo, si no le dejo audio con la oración. Y me dice, cuando tú oras por mí,
yo siento liberación, así me dice la hermana. Siento liberación, siento ganas de vomitar. Cuando tú estás orando, siento la presencia del Señor y siento liberación. Es que está librando, sabes que hay una liberación. Mientras yo estoy orando, ella está sintiendo eso, mientras yo en la presencia del Señor orando por esa alma, en el espíritu guerreando por esa alma, mientras la alma está recibiendo liberación, paz, lo que el Señor sabe, ¿verdad? Que necesitamos, que necesitamos. Entonces hay testimonio de Jesús en nosotros. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que con lo que escuchamos. No es que hable bonito, ni que ay, me tocó ahí, yo estoy pasando por eso, yo estoy en el proceso, que esa palabra está linda, que esa palabra no es lo lindo, no es lo que si estamos pasando por eso, no es eso, sino que seamos de verdad, que seamos en espíritu y en verdad, como dice la palabra del Señor. eh, eh, y cuidado con las canciones que escuchemos, porque nos incitan, en vez de llevarnos a los pies de Cristo. Esas canciones no son de Dios, sino que esas canciones son de la misma carne, de los sentimientos, de las emociones. No una adoración que se la entregamos a Dios, que estamos hablando, ¿verdad? Que es con Dios, sino que son canciones que la vamos a escuchar. Estoy pasando por proceso. Pues no puedo, como yo lo pasé sola, yo no puedo, nadie venga de los que no estuvieron conmigo, yo no le puedo dar nada, lo puedo echar para el lado. No, cuando Dios hasta me ha hecho a mí pedir perdón a personas que las personas son las que realmente hicieron el mal. Y el Señor ve, pide perdón. Y pasan unos días porque primero yo, ¿cómo voy a pedir eso antes? ¿Ok? Y ya, Señor, pero si la persona es la que tiene, la persona fue que me faltó feo. Y el Señor, pídele perdón. Pídele perdón, hasta que obedezco al Señor y pido el perdón. Mira, ahí viene paz. Y que yo digo, si yo hubiera sabido eso, en ese momento yo dije, si hubiera sabido eso, le hubiera pedido perdón desde el instante que me dijiste que pidiera perdón. Yo al tercer día fue que no sé cómo fue que pasó, que yo sé que ya, cuando vine a ver, ya estaba pidiendo perdón. Y a mí me llegó paz, me llegó muchas cosas que ni voy a hablar. Sí, porque hay mucha gente envidiosa. Otra cosa que he aprendido en este tiempo, saber lo que voy a hablar, y muchas cosas guardármelas. ¿Por qué? Porque la envidia es mala. Hay muchos del pueblo que están con envidia, que están con celo, en vez de ponerse para Cristo, en vez de ponerse en espíritu y en verdad. Entonces, amada iglesia, tengamos cuidado, tengamos tengamos mucho cuidado lo que escuchamos, lo que compartimos, porque en vez de llevarnos a los pies de Cristo, nos pueden perder, podemos perdernos. Se nos puede meter todos esos pichones, se nos puede meter toda esa malicia, todos esos pichones. Tenemos que tener el carácter de Cristo, que ya lo leí. Tenemos que ser despojados de la carne, con ayuno. Si la carne es brava, esa es la primera enemiga. Tenemos con ayuno, con oración, machucando esa carne, machucándola, hasta que el espíritu esté más alto que la carne. Dios le bendiga hasta aquí. Hasta aquí me ayudó el Señor. De aquí le habla su hermana Jocelyn Soto, tormenta de Dios. Hasta aquí me